La consagración es la dedicación de algo o alguien a un uso santo y específico. Como dijimos hace un momento, la consagración es un estilo de vida y como forma parte de nosotros, debe formar parte de nuestra vida, para que la consagración pueda ser un éxito y una realidad en nosotros, tiene que haber ese elemento especial que se llama la disciplina. ¿Sí? La Biblia habla de la disciplina y en el mundo secular se habla también mucho de la disciplina. Ustedes han escuchado a muchos oradores de esos motivadores, ¿cierto?, que hablan y hablan mucho, hacen mucho énfasis en cuanto a la disciplina. Para poder obtener el éxito hay que ser disciplinados. Entonces quiero que compartan, voy a compartir con ustedes algunas definiciones, ¿cierto? Dijimos allí que la consagración es la dedicación de algo o alguien para un uso sagrado. Y luego entonces la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante, ¿sí?, conducen o producen cierto resultado. ¿Okay? Y como dije hace un momento, hay grandes hombres en el mundo que han logrado mucho éxito debido, y lo reconocen, que ha sido debido a la disciplina. Por ejemplo, ¿ustedes conocen al señor que está en la derecha? ¿Alguien lo conoce? El de lentes, ¿alguien lo conoce? Él se llama Tim Cook. Él es el gerente general de la compañía Apple. ¿Ustedes conocen los iPhones? ¿Cierto? Bueno, él es el gerente general de esa compañía. Y él tomó la posesión del cargo una vez que el fundador de la compañía Apple murió, Steve Jobs. Cuando él murió, él entonces tomó el cargo. Y durante su periodo, que es todavía reciente hasta ahora, la compañía llegó a ser nominada la número 1 en costar $1 trillón. Y este hombre tiene una disciplina y tiene una rutina de vida bien estricta. Este hombre se levanta a las 3 de la mañana. Todos los días se levanta a las 3 de la mañana. Y tiene cierta rutina, come ciertas cosas, a cierta hora tiene que estar en el gimnasio, tiene que practica yoga, va al gimnasio, come de manera muy estricta y a las 7 de la mañana ya está en su oficina. Y ese ritmo de vida es el que lo ha ayudado a poder dirigir esta compañía tan grande, ¿cierto? Y de tanto impacto mundial. El que está en el medio, no sé cuántos de ustedes lo conocieron también, él fue un running back del equipo de los Bears de Chicago. Se llamaba Walter Payton. Ya se llamaba porque pasó al descanso. Este hombre tenía una disciplina de práctica muy rigurosa. Cuando sus compañeros estaban disfrutando en fiestas y pasándola bien, él se iba a un campo y agarraba rocas, piedras y las ponía en una mochila. Y con esa mochila llena de rocas se iba a un campo a practicar, a subir lomas, subir y bajar, subir y bajar. Y esa rutina de práctica, esa disciplina constante, lo ayudó a él a ser uno de los mejores running backs de la historia que ha tenido la NFL. Y de hecho, él fue inducido en el Salón de la Fama. Y el tercero, me imagino que ustedes también lo conocen, Michael Jordan. Él públicamente ha dicho, ¿cierto?, que gracias a la disciplina, él fue quien llegó a ser. Cuando él era el primero que llegaba a la cancha y el último que se iba. Practicaba a todas horas, estaba constantemente practicando porque él reconocía que solamente es a través de la disciplina y de la práctica que se podía llegar a ser grande, ¿cierto? Así que, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto con la vida cristiana? Otras citas de otros grandes hombres. Fíjense, el señor Jim Rohn, él fue un empresario y también es motivador de esos oradores motivacionales. Él dijo lo siguiente, él dijo que la disciplina es el puente entre las metas y el logro. Es la disciplina. ¿Qué es lo que me ayuda a poder
alcanzar las metas que me he propuesto es la disciplina. Otra también, y este fue del presidente Abraham Lincoln. Miren lo que Abraham Lincoln dijo. Él dijo que la disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. En otras palabras, a veces lo que realmente necesitamos requiere de un esfuerzo. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a la ratificación inmediata, ¿cierto? Nos gusta recibir la ratificación inmediata sin ningún esfuerzo. Pero realmente lo que importa está un poco más allá y requiere entonces de la disciplina. Así que vamos a ver entonces, ¿qué es una vida consagrada? Una vida consagrada es una vida que no busca la satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado completamente a la voluntad de Dios. Una entrega total a la voluntad de Dios. Y dice en Romanos, el apóstol Pablo dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La consagración, hermanos, es el proceso por el cual nosotros nos vamos entregando voluntariamente a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, dijimos hace un momento que esto es un estilo de vida. Es un estilo de vida al cual nosotros tenemos que reconocer que para poder llegar a nuestra meta, ¿y cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Es la vida eterna. Nuestra meta es el cielo, es la vida eterna. Para poder lograr ese objetivo, la consagración, junto con la disciplina diaria, el estilo de vida, tiene que ser una realidad ahora con nosotros. ¿Amén? A esto no le podemos dar vuelta, no lo podemos evitar. Algún día tendremos que encarar esta realidad y ahora es mejor hacerlo ahora que podemos. ¿Sí? Entonces, quiero compartir con ustedes 7 hábitos o disciplinas de una vida consagrada. ¿Ok? 7 hábitos de una vida consagrada. Número 1, tener una vida de oración. La oración es la vida del alma. Y si hubo un momento cuando hubo que orar, es ahora. Amén. Ahora hay que derramar nuestra vida delante del trono de Dios. El enemigo sabe los beneficios que nosotros recibimos al tener una vida constante de oración. Por eso, constantemente está haciendo lo posible para que tú y yo no tengamos una vida disciplinada de oración. Y la vida de oración tiene que ser disciplinada. En otras palabras, tenemos que tener ese hábito, desarrollarlo. Fíjense, el Señor Jesús en Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús buscaba los momentos intencionalmente para orar. Su cita con el Señor en ese momento para Él era lo más importante. Él no permitía que nada ni nadie se interpusiera en ese momento, en ese espacio que para Él era sumamente sagrado. Y vamos a ver más adelante, en una cita más adelante, que Jesús dependía, su vida dependía de ese hábito. Ahora, si el Señor Jesús dependía de ese hábito, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cierto o no? Examinemos nuestra rutina y nuestra vida de oración y veamos si realmente le estamos dedicando intencionalmente el espacio para poder estar con nuestro Padre Celestial. Hermanos, ¿por qué oramos al Señor? ¿Porque le necesitamos? ¿Solamente? ¿Por qué tú hablas con un amigo? ¿Por qué tú hablas con un amigo? Tú hablas con un amigo, tú hablas con alguien importante porque también lo amas.
Nosotros oramos porque también amamos a Dios. ¿Cierto o no? Esa debe ser también nuestra motivación para orar. No solamente es pedir cuando estamos en problemas. Hay que orar porque amamos a Dios. Y nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame, como dice el canto, a amarte más. ¿Sí? Así que la disciplina número 1, la práctica número 1 de una vida consagrada es una vida de oración constante. La número 2 es tener confianza en Dios. Aunque esto puede sonar muy trillado, pero esto tiene una relevancia muy seria. Dice allí, el Salmo 103, 119. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Ponte a pensar en eso. Nuestro Padre Celestial dice allí que en los cielos estableció su trono y Él domina sobre todos. El Señor tiene todo bajo control. ¿Cierto o no? En estos momentos en que no solamente este país, sino el mundo está atravesando una situación muy seria, hay mucho estrés. ¿Cierto o no? Hermanos, la gente se está quitando la vida. La gente está llegando a un punto de desesperación en donde piensan y llegan a la realización que la única forma de encontrar alivio es quitándose la vida. Pero usted y yo tenemos la gran bendición de poder contar con un Dios que tiene control sobre todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Sí o no? Cuando usted tiene un Dios en el que usted puede descansar, ¿cierto? El apóstol Pedro dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esas palabras ahora mismo, en estos tiempos, están tomando un significado muy profundo. Porque, hermanos, en cualquier momento también la desesperación va a llegar a nuestro corazón. ¿Cierto o no? Va a llegar. Y la única forma de poder sobrevivir, y no solamente vivir, sino que vivir con paz y tranquilidad, es tener esa confianza plena en el Señor. Que aunque yo no entienda lo que me está pasando, aunque yo no comprenda las circunstancias de lo que me está pasando, por lo menos la base está clara. Yo sé que Dios me ama y que todo lo que ocurra está bajo su control. ¿Cierto o no? Porque dice la Biblia, yo soy muy amado y soy muy preciado ante los ojos de Dios. Tú y yo estamos esculpidos en sus manos. ¿Sí? Así que, paso número 2 es la confianza en Dios. Número 3, la meditación en la palabra de Dios. Esto es vital. Dice el Salmo allí, 119, 97, del 9 al 8, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, o tu palabra. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué cosa? Medita. ¿Cuándo? ¿A veces? Medita ¿cómo? De día y de noche. La palabra de Dios está constantemente presente en la vida de una persona consagrada. Pero para que eso se haga una realidad, entonces esa palabra tiene que entrar a nosotros. Al igual que la disciplina de la oración, también debe existir ese tiempo especial para que Dios se comunique contigo. Y es a través de su palabra. ¿Cierto? Yo les hablé hace unos años, una vez que vine, les hablé de un hombre en Lucas capítulo 2 llamado Simeón. ¿Recuerdan? No sé si ustedes recuerdan esa historia.
capítulo 2 de Lucas, la Biblia dice que Simeón vivía en Jerusalén. Y cuando Jesús nació, solamente él, Ana y los pastores y los reyes magos fueron los únicos que se dieron cuenta que Jesús había nacido. Pero una característica interesante de Simeón era de que él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba al Mesías. Al igual que todo el pueblo, él esperaba al Mesías. Pero había algo interesante en la vida de Simeón. Y era que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y al estar el Espíritu Santo sobre él, fíjense algo interesante. Dice la Biblia que le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Fíjate, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo se comunicaba con él, le revelaba. Y fíjense las cosas que un hombre consagrado le pide a Dios. De todo lo que le pudo haber pedido, miren lo que Simeón le pedía a Dios. ¿Qué le pedía a Dios? Quiero verte. Para Simeón, ver al Mesías se había convertido en su prioridad número 1. ¿Por qué Enoc se fue al cielo con Dios? ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque Enoc pasaba más tiempo con Dios que en la tierra. Pensaba, meditaba más en las cosas del cielo que en las de la tierra. Y un día salió de caminar con Dios y le dijo, ¿sabes qué? Estás más allá, estás más acá que allá, vente para acá. La misma actitud debe estar en nosotros. Si tú y yo queremos ir al cielo, tenemos que pensar más en el cielo, hablar más en el cielo. ¿Cierto? Y la Biblia dice, hermanos, que Simeón deseaba ver al Mesías. Pero qué coincidencia, el resto del pueblo también quería verlo. También lo estaba esperando. Pero ¿por qué él fue el que lo quiso, fue el único que lo pudo reconocer? ¿Por qué él lo pudo reconocer? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo, ¿cómo nos habla a nosotros? ¿Cómo llena nuestras vidas? A través de su palabra. Porque él la inspiró, ¿cierto? Entonces, al leer la palabra, al estudiar la palabra, al internalizar la palabra, al comer la palabra, su espíritu, sus palabras están en mi mente. ¿Cierto o no? De esa manera permanecen constantemente, como dice el Salmo. Entonces yo podré meditar de día y de noche. Mis conversaciones se girarán en torno a las cosas de arriba y no tanto las de la tierra. Elena White menciona que cuando el ángel Gabriel se le apareció a los pastores en las colinas de Belén, ¿recuerdan esa historia? Ella dice que los pastores que estaban allí reunidos, ¿saben de qué estaban hablando? No estaban hablando de que los romanos eran muy malos, que gobierno tan cruel. Ellos no estaban hablando de eso, de cuán dura estaba la vida. Ellos no estaban hablando de eso. ¿Sabe de quién estaban hablando? Estaban hablando del Mesías. Ese era el tema de conversación. Ese era el interés. Y a esas personas Dios se les reveló. Entonces, por eso que es importante para el cristiano que en la disciplina de la consagración, la meditación en la palabra de Dios sea fundamental. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses, las palabras de Cristo moren en abundancia entre vosotros. Pero para que algo more en abundancia, tienes que pasar bastante tiempo entonces, y tiempo de calidad. Número 4, obedecer a Dios. Eso es parte de la vida consagrada. Obedecer, andar de acuerdo a la luz que se nos ha mostrado. Elena White tiene una advertencia muy seria para aquellos
que no andan en la luz que saben. La sierva del Señor nos dice que aquellos que no andan en la luz que han recibido, no recibirán más luz, más conocimiento necesario. No lo podrán recibir. ¿Por qué? Porque no andan en el que ya saben. Dice allí, acontecerá, este es Moisés en el capítulo 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y usted puede leer en el capítulo 28 de Deuteronomio, versos del 1 al 14, ahí están todas las bendiciones que el Señor ha prometido para aquellos que quieren obedecerle. Y hermanos, una vida consagrada no quiere decir que no nos caigamos, que no flaqueemos, ¿cierto? Pero al tener tú una vida consagrada, ¿sabes qué ocurre cuando tú caes? ¿Sabes qué ocurre cuando caes? No te quedas en el suelo, sino que te levantas otra vez. Porque tu confianza en Dios ha sido desarrollada y sabes que hay una mano que se ha extendido para levantarte. ¿Sí o no? La Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha cansado para salvar. Y si tú te caes en el camino, el Señor va a tu lado y Él te va a levantar. Eso es el resultado de una vida consagrada. Así que hermanos, hay que obedecer al Señor en todo, sin reserva. Número 5, depender del Espíritu Santo. Le mencioné el caso de Simeón. Simeón tenía una comunión tan íntima con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo le había dicho, le había garantizado que no vería la muerte sin ver al Mesías. Y hermanos, si ustedes leen la historia, en el capítulo 2 de Lucas, cuando el Señor Jesús, sus padres, lo llevaron al templo para hacer el rito de la circuncisión y para registrar su nombre allí en el templo. La Biblia dice, hermanos, el mismo día que el Señor Jesús fue al templo, el Espíritu Santo impresiona la mente de Simeón y le dice, levántate y vamos al templo. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Cuando la vida es guiada por el Espíritu, mis hermanos, no pasa la suerte no ocurre ni las consecuencias, ni las coincidencias. Todo tiene un propósito, todo tiene un designio, ¿cierto? Y la oración que Simeón le había rogado a Dios, no sé por cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo Simeón esperó la promesa de ver al Mesías, pero la Biblia dice que él esperó lo suficiente. Y en el momento en que menos pensaba, el Señor le contestó su oración. Y ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? El mismo día que el Señor Jesús con sus padres van al templo para hacer el rito de la circuncisión, el Espíritu Santo mueve a Simeón y Simeón se encuentra con la consolación de Israel y Dios le contesta la oración que él por tanto tiempo había pedido. Hermanos, tú y yo tal vez tengamos años pidiendo por cosas al Señor, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Señor algo por años y todavía el Señor no contesta? ¿Cierto o no? ¿Verdad que pasa? ¿Qué ocurre durante ese tiempo de espera? ¿Qué ocurre? En nosotros, ese tiempo no es tiempo perdido. ¿Ok? En ese tiempo de espera ocurre algo en nuestras vidas. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? El Señor desarrolla una cualidad esencial para vivir en estos días. ¿Y saben cuál es? La paciencia. ¿Sí o no? He aquí la paciencia
de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia es esencial. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, ¿cierto? Necesitamos desarrollar paciencia. Y eso también lo hace la dependencia del Espíritu. Yo necesito paciencia y la necesito a graneles. Yo creo que ustedes también. Así que hay que depender del Espíritu Santo. Dice allí el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino con el cual hay disolución. Antes, dice allí, antes, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y para ser llenos del Espíritu, hermanos, hay que pasar tiempo de rodillas, orando, con ese espacio, y hay que pasar tiempo escudriñando la Escritura. Cuando eso ocurre, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando el Espíritu habita en nosotros, entonces somos llenos de su Espíritu. Bien, vamos con la número 6. Dar a Dios y dar a otros. Eso también es parte de la vida consagrada. La Biblia dice que nosotros hemos recibido de gracia, y si hemos recibido tenemos también que dar de gracia. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Señor dice que de Jehová es la tierra completa. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, es posesión del Señor, es del Señor. ¿Cierto? Y como cristianos, nosotros reconocemos que todo viene de su mano. Una vida consagrada siempre te mantendrá en perspectiva la realidad de que todo lo que tienes viene de Dios. Que nada es por tu esfuerzo, que nada es por tu trabajo, que nada es por tu overtime, que nada es por tu inteligencia, ni por tus fuerzas o tu habilidad, sino que todo lo que tienes, hasta el aire que respiras, es porque el Señor en su misericordia nos ha dado. Amén. Y Él espera que si Él te ha dado, tú también puedas convertirte en un canal de bendición para otros. Amén. Él espera eso. Eso es una expectativa de Dios. Si el Señor nos ha dado, Él también espera que tú puedas dar, y abundantemente, como Él ha sido con nosotros. Así que una vida consagrada, busca a Dios en oración, desarrolla la fe en Él, la confianza en Él, escudriña la palabra, tiene el Espíritu, depende del Espíritu, ¿cierto? Y número 7, una vida consagrada a Dios también perdona a otros. No podemos andar en la vida cristiana cargando enojos, resentimientos, amarguras. ¿Cierto o no? No se puede. Porque el Espíritu Santo, cuando mora en ti, produce los frutos del Espíritu. Y uno de esos frutos, el primero, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia. Dice allí, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, todos tenemos el derecho de enojarnos. Amén. Es una emoción, es una emoción humana. Todos tenemos derecho a enojarnos. Lo que no tenemos derecho es hacerle daño, no tenemos derecho a herir, no tenemos derecho a hacer sentir mal a otra persona, herirla por nuestro enojo. Porque aún nuestras reacciones, miren hermanos, aún nuestras reacciones tienen que ser guiadas por el Espíritu. ¿Sí o no? Por eso dice ahí, airaos, enójense, pero tengan cuidado de que la reacción de ustedes no vaya a caer en pecado. ¿Sí? Dice, airaos, pero no pequéis. Ustedes saben que
Uno de los fenómenos que y esto es nuevo aquí en Estados Unidos. ¿Ustedes han escuchado el término road rage? ¿Han visto las personas que en la calle manejando, uno se les atraviesa o les corta y las personas pierden el control, se enojan tanto que paran el tráfico, paran el carro, se bajan del carro y vienen con un arma o vienen a gritarte, a desafiar? ¿Ustedes han visto eso? ¿Okay? Hermanos, es un problema serio porque estas situaciones han llegado a la tragedia, han llegado a la muerte, ¿sí? Personas que en un arranque de enojo, un arranque de ira, de cólera, una persona se les atravesó, no les gustó y llegan al extremo de sacar un arma y de matar a la persona. Hace unos días en Missouri, hace unos años en Missouri, este señor pues se le cruzó a otro y el que estaba atrás no le gustó. Y en un semáforo, hermanos, el hombre se bajó con un arma y le disparó a toda la familia. Y la verdad que uno se queda como sin palabras. ¿No? ¿Cómo es posible que estemos llegando a este nivel de descontrol? Hermanos, y déjenme decirles, los cristianos no estamos exentos a esto. Yo conozco también muchos cristianos que se enojan, que Dios mío. Y después el sábado los ves cantando, feliz, como si nada hubiera pasado. Hermanos, nuestras reacciones, cuando son guiadas por el Espíritu, no nos llevan a pecar, aunque sean enojo. ¿Cierto o no? Dice ahí, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que la amargura gane terreno en tu vida. Porque cuando tú siembras, cuando la amargura son semillas, cuando se siembran en el alma, tarde o temprano van a dar fruto. ¿Cierto o no? Y yo conozco hermanos por años con un resentimiento, con un odio, con una amargura en su corazón, porque el otro hermano le hizo algo y nunca hizo esto. Nunca fue a reconciliar, nunca fue a buscar el perdón. Pero preferían que su hígado se les pusiera verde, de tanto coraje. Hermanos, no sabemos el daño que nos hacemos a nuestra alma, a nuestra vida espiritual, a nuestra salud, cuando no permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras reacciones. Ahí dice que tenemos que no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y ¿saben qué, hermanos? Eso también en algún momento va a requerir de que nuestro orgullo lo pongamos de lado. ¿Cierto o no? Porque yo lo que quiero es complacer a Cristo. Y si complacer a Cristo significa que yo tengo que estar en paz con el hermano, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para mí Cristo es número uno. ¿Cierto o no? Yo salgo sobrando, Cristo es número uno. Dice ahí, ni deis lugar al diablo. Cuando en nuestra vida se almacena esa amargura, ese resentimiento, yo le estoy dando la bienvenida al diablo. ¿Sí? Él está entrando y está haciendo cabida en mí. Uno de los versículos más escalofriantes de toda la Biblia está en Juan, ¿recuerdan? Cuando dice, y entró Satanás en Judas. ¿Sí o no que eso es escalofriante? Bueno, cuando nosotros mantenemos la misma actitud, las amarguras, los resentimientos en nuestro corazón, estamos haciendo exactamente lo mismo. Ser poseído por el demonio no es echar espuma, no tirarte al suelo, nada de eso es. Tú puedes estar muy bien y lleno del espíritu de Satanás. Así que, hermanos, dice allí, no contristéis al espíritu. ¿Cómo? Dándole lugar al diablo. Yo le doy lugar al diablo, entonces yo estoy entristeciendo el espíritu, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con
con el cual fuiste sellados para el día de la salvación. Noten, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Padre nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas, así como ¿qué? No, si Dios nos perdonara como nosotros perdonáramos, estamos fritos. Ahora, ¿quién es el único que puede darme ese perdón divino para poderlo darlo a otro? Es Cristo. Es mi comunión íntima con el Señor que me puede capacitar para poder perdonar como Él perdona, para amar como Él ama. ¿Sí? Entonces, hermanos, estas 7 cosas, estos 7 puntos son los que nos mantienen consagrados, nos mantienen apartados, nos mantiene apartados del mundo. ¿Y por qué? Porque hemos sido dedicados a cosas santas, ¿cierto? Y las cosas santas no están en esta tierra, las cosas santas están arriba. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, poned la mira en las cosas ¿de dónde? En las cosas de arriba. ¿Y qué me ayuda? ¿Qué me ayuda a poner la mira en las cosas en lo que verdaderamente importa? ¿Qué es lo que me pone? ¿Qué es lo que me ayuda a poner mi visión en lo que realmente tiene peso de gloria? ¿Qué es? La consagración. La consagración. ¿Cierto? Así que, fíjense, para recibir ayuda de Dios, ¿cuántos quieren ayuda de Dios? Es la única ayuda que sirve. La única ayuda que sirve es la de Dios. Para recibir la ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse. Noten, debe esforzarse. ¿Y saben por qué debe esforzarse, hermanos? Porque hay una parte en todo esto que Dios no va a hacer por ti. ¿Cierto o no? Se quedaron callados. ¿Cierto o no? Hay algo que Dios no va a hacer por ti. Hay una parte que tú tienes que poner. ¿Cierto? ¿Cierto? Isaías. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverante. Los malos hábitos, costumbres, deben desterrarse. Ustedes saben que lo que tú aprendes también puedes desaprenderlo, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Ok. Dice aquí, los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los santos principios se puede alcanzar la victoria. ¿Ok? Fíjense. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar. Qué triste, ¿cierto? Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Noten, Dios nos ha dado poder para poder mantenernos consagrados. ¿Cierto o no? Él lo está diciendo, y no lo digo yo, lo está diciendo alguien que fue inspirado, alguien que tiene autoridad. ¿Cierto o no? Dice ahí, muchos no llegan a la posición que deberían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por ellos mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios, ¿qué dice ahí? Dios los ayudará, uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas.
Dígame si esto no es serio. ¿Sí o no que aquí hay esperanza? ¿Cierto? Hay esperanza. Esta disciplina podrá parecer dura al principio y claro que duele. Claro que duele porque estamos habituados a hacer lo que nos gusta, lo que nos es cómodo, ¿cierto? Pero la vida espiritual requiere de disciplina y requiere un esfuerzo y nos va a doler al principio, pero si mantenemos nuestros ojos fijos, como dijo Abraham Lincoln, fijos en lo que queremos, lo podremos lograr. Yo les cuento, y no es por vanagloriarme para nada, está lejos de mí. Hace unos años, a mí se me diagnosticó con la presión alta. En las primeras fases. Y la doctora me dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que comer esto ahora. Y entre las cosas que me dijo, también tienes que caminar por lo menos 30 minutos al día, ¿okay? Para ayudarte a poder bajar. Y si practicas esto con disciplina, a lo mejor no tienes que tomar medicamento. Entonces, comencé a dejar algunas cosas, pero lo que más difícil se me hacía era levantarme en la mañana a caminar. Lo hacía por un tiempo y después dejaba. Entonces, como estaba comenzando el tratamiento, ella me dio medicamento y me dio una pastilla para ayudarme con la presión y me dio la dosis más baja porque yo estaba todavía en el nivel controlable. Y comenzaba a caminar 2, 3, 4 días y después dejaba. Y hermanos, y sí, era en gran medida, era la flojera, porque no estaba habituado a eso. Pero hace unos, ¿qué les puedo decir? Hace unos 3 meses y medio, sin pensarlo mucho, me levanté una mañana y me fui a caminar con mi perrita. Al día siguiente lo hice otra vez. Y comencé a notar que la perrita en la mañana me esperaba para ir a caminar. Así que comencé a caminar. Y hermanos, a la fecha, les puedo decir que ya tengo 3 meses y medio que estoy caminando todos los días en la mañana porque la perrita me está esperando. Ella ya formó el hábito. Y cuando pasaron 2 semanas seguidas, yo decía, esto no puede ser cierto porque yo me conocía, nunca había sido constante en algo. Y ahora vi que pude. Pero ahora también reconocí la importancia que es esto para mí. Y entonces eso me hizo motivarme, ¿verdad?, a tomar esta disciplina. Y hermanos, ya siento que ya han pasado más de 21 días, como dicen los expertos, ya he desarrollado el hábito de caminar en la mañana. Y hace 2 semanas fui al médico a hacerme mi chequeo y la doctora me dijo que mi presión estaba normal. Y yo me quedé asombrado, la verdad, y reconociendo de que la práctica de un hábito puede llegar a formar parte de ti, ¿cierto? Al punto que lo llegues a hacer de manera inconsciente. Pero hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Al principio va a ser doloroso, al principio va a ser incómodo, pero solamente al principio. Una vez que tú pases ese valle oscuro de incomodidad, llegará al punto en que no te podrás sentir bien si no has orado, si no has leído la palabra, si no has meditado en ella. Y si tú quieres medir cómo está tu nivel de espiritualidad, mira cómo te sientes cuando no lo haces. Y cuando llegues al punto en que no puedes hacer nada, no puedes salir a tu día, no puedes iniciar tu día sin primero haberte contactado con Dios, ahí podrás ver que estás creciendo, porque ahora nuevamente estás sintiendo la dependencia de Dios. Amén. Y eso es lo que Cristo quiere. Y Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Así que hermanos, ahí dice que allí hay ayuda.
Fíjense, la última cita. Cristo, y aquí se me olvidó poner la cita, esto está en el Ministerio de Curación, página 400, no recuerdo, 470 y pico. Dice allí, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. ¿Quién era Cristo? Nuestro Salvador. ¿Cierto o no? ¿Era hombre? Sí. Pero también ¿quién era? También era Dios. ¿Sí o no? Era Dios. Y sin embargo, siendo Dios, dice allí, que Cristo en su vida terrenal nunca trazó planes personales. ¿Ok? Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día, el Padre se los revelaba. ¿Cómo el Padre le revelaba a Cristo sus planes para cada día? Haciendo lo que decía Marcos 1:35. ¿Verdad? Cuando Jesús buscaba a propósito ese momento a solas especial y allí oraba, en ese momento, eran esos espacios, en esos momentos que el Padre le revelaba los planes. Dice allí, así deberíamos nosotros también depender de Dios. ¿Están de acuerdo? Así deberíamos nosotros depender de Dios para que nuestra vida fuera sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. ¿Qué tal? A medida que le encomendamos nuestros caminos a Dios, a Él dirige nuestros pasos. Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Amén. Noten la última parte. Como niños, hermanos, Jesús también se dejó guiar como un niño por su Padre. ¿Sí? Fíjense. La última cita. Ustedes conocen del deseado del camino a Cristo. Ustedes conocen esta cita, ¿cierto? Conságrate a Dios, ¿cuándo? Todas las mañanas. Haz de esto, ¿qué cosa? Tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Nosotros queremos que el Señor nos tome, pero no enteramente. ¿Cierto o no? Siempre tendemos a reservarnos algo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero la cita allí nos dice que tenemos que decirle al Señor, tómame como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto de vez en cuando, diario. Mora conmigo, dice allí, cada mañana conságrate a Dios para ese día. Someteos todos sus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según lo indique su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la ¿quién? A la vida de Cristo. ¿Y ese no es nuestro objetivo? Ese es nuestro objetivo. Esa es la finalidad de la consagración. Ser semejantes a Cristo. Así que hermanos, en esta mañana la meditación es simple. Pidámosle al Señor que nos ayude, como leímos hace un momento, a hacer la parte que nos toca hacer, que busquemos la disciplina y lo hagamos de manera constante y vamos a ver las bendiciones que el Señor va a derramar en nuestra vida. Y por sobre todo, la mayor bendición de todas, la mayor, el carácter de Jesús duplicado en mi vida. Amén. Y eso es nuestra garantía del cielo. Amén. Que el Señor les bendiga.